En la presente clase vamos a continuar desarrollando el capítulo de fisiología respiratoria. La fisiología respiratoria engloba 4 etapas muy claras. Primero es la ventilación de los alvéolos. En este caso es el proceso por el cual el aire llega hacia los alvéolos pulmonares. En segundo lugar, tenemos que evaluar la relación que existe entre la ventilación de los alvéolos y la perfusión de los capilares pulmonares. La tercera etapa es el intercambio gaseoso o difusión de los gases. Finalmente, cuando estos gases se han intercambiado, también tenemos que ver el transporte de estos gases a través de la sangre. Empecemos evaluando la ventilación pulmonar, que es el primer proceso que tiene que ver con la respiración. La ventilación es el movimiento del aire en una unidad de tiempo, en un minuto. Y si recordamos la frecuencia respiratoria en un sujeto adulto, es alrededor de 12 respiraciones por minuto. El volumen de aire que se moviliza en cada respiración es de 500 mililitros. Y a eso llamamos volumen vital o volumen de aire corriente. Es la cantidad de aire que movilizamos frecuentemente cuando respiramos. Y en cada respiración se movilizan 500 mililitros. El concepto de ventilación está dado en una unidad de tiempo, que en este caso es un minuto. Si tenemos 12 respiraciones en un minuto y en cada respiración se movilizan 500 mililitros, podemos entender que la ventilación es de 6 litros por minuto. Pero también hay que considerar que si bien hay 500 mililitros que ingresan hacia los alvéolos pulmonares, no todo el aire va a llegar a dicho lugar. Va a haber un volumen de aire que va a quedar atrapado en la vía respiratoria. Si recuerdan por la clase anterior, nosotros dividíamos el aparato respiratorio en 2 sectores. La vía respiratoria es por donde ingresa y sale el aire, y los pulmones, que es donde se produce el intercambio gaseoso. Pues bien, todo el aire que queda en la vía respiratoria va a cumplir una función totalmente diferente al aire que está en los alvéolos, porque el aire que está en los alvéolos pulmonares es el que se va a intercambiar, es el que va a permitir la oxigenación de la sangre, es lo que va a permitir la hematosis de la sangre. Pero vean ustedes que cuando uno inspira, hay un volumen de aire que va a quedar en la vía respiratoria, que no va a alcanzar al alvéolo y por lo tanto no va a ser utilizado para el intercambio gaseoso. Y eso es lo que se denomina el espacio muerto anatómico. El espacio muerto anatómico lo podemos definir como el volumen de aire que ingresa en una inspiración, pero que no llega a estar en contacto con los alvéolos. Ese volumen
de aire que está en el espacio muerto anatómico y que no se va a intercambiar, corresponde a un volumen de aproximadamente 150 mililitros. Ese es el espacio muerto anatómico. Esa es la cantidad de aire que queda en la vía respiratoria. Entonces, podemos ver que el volumen tidal, que es de 500 mililitros, pues tiene que estar repartido en un volumen que llega al alveolo y un volumen que queda en el espacio muerto anatómico. Y si eso lo multiplicamos por la frecuencia respiratoria, pues vamos a tener la ventilación. Entonces nosotros mencionamos que la ventilación pulmonar es el producto de el volumen tidal, 500 mililitros, por la frecuencia respiratoria en un minuto, que es 12. Entonces nos da una ventilación de 6 litros por minuto. En relación al espacio muerto anatómico, decíamos que era 150, y que lógicamente para poder calcular la ventilación del espacio muerto anatómico, lo tendremos que multiplicar igualmente por la frecuencia de 12 respiraciones. Finalmente, quizás lo más importante, ¿cuánto es la ventilación alveolar? Es el producto de los 350 mililitros, que es el volumen de aire que llega a los alveolos, por la frecuencia respiratoria, que en este caso es 12 respiraciones por minuto. Entonces, podemos decir que la ventilación del pulmón, los 6 litros por minuto, corresponde a la suma de la ventilación del espacio muerto anatómico, 1.8 litros por minuto, más la ventilación de los alveolos, 4.2 litros por minuto. Entonces, la ventilación se expresa siempre en una unidad de tiempo, en un minuto. Hay otro concepto importante llamado espacio muerto fisiológico. El espacio muerto fisiológico es el aire que no logra ser intercambiado, es el aire que no se utiliza, es el aire que no ayuda a la hematosis, a la oxigenación de la sangre. Y este espacio muerto fisiológico corresponde a la suma primero del espacio muerto anatómico, es decir, del aire que queda atrapado en la vía aérea, más el aire que está en algunos alveolos que no van a estar perfundidos, es decir, son alveolos que no le está llegando sangre, de tal forma que el aire que está en esos alveolos nunca se va a intercambiar porque no hay perfusión. Toda esa cantidad de aire alveolar que no va a ser utilizado en la oxigenación de la sangre, más el volumen del espacio muerto anatómico, es que hablamos de que existe un espacio muerto fisiológico. Entonces, como se ve en el recuadro, el espacio muerto fisiológico no es sino la suma del espacio muerto anatómico más el volumen de aire que se encuentra en aquellos alveolos que finalmente no están perfundidos. Cuando la persona expira, cuando el sujeto exhala el aire que está en el aparato respiratorio, recuerden que lo primero que va a salir en la expiración, es el aire del espacio muerto anatómico. Y ese aire del espacio muerto anatómico es un aire rico en oxígeno, porque el oxígeno no ha sido utilizado. Ni tampoco tiene CO2, porque no ha llegado
este gas hacia la vía respiratoria. El aire prácticamente, cuando uno expira al principio, lo que va a salir son 150 mililitros de aire rico en oxígeno y que no tiene CO2. Entonces lo que estamos expirando en un primer momento es el aire del espacio muerto anatómico. Es rico, como le vuelvo a decir, en oxígeno. Pero después, si continuamos expirando, ya va a salir el aire de los alvéolos. Es el aire que ya se ha sido utilizado, de tal forma que lo que va a salir a continuación es un aire rico en CO2 y pobre en oxígeno. Entonces, este es la segunda oleada de aire que sale. Primero sale el espacio muerto anatómico, es el volumen que está en el espacio muerto anatómico, rico en oxígeno, y después va a salir el segundo volumen de aire, pero ya es un aire que viene de los alvéolos, pobre en oxígeno. Vayamos ahora a evaluar la relación de la ventilación con la perfusión. Si bien uno didácticamente puede decir que todos los alvéolos se ventilan y que todos estos alvéolos van a ser perfundidos, es un concepto puramente teórico porque en la práctica no sucede eso. Vean ustedes, acá representamos a ambos pulmones. Vamos a ver la ventilación de los pulmones, de los alvéolos pulmonares. Recuerden que nosotros estábamos mencionando de que hay un volumen de aire que va a ingresar a los pulmones, es alrededor de 350 mililitros que ingresan en cada respiración, y que eso hay que multiplicarlo por la frecuencia respiratoria en un minuto, que es 12, y tendremos que ver que la ventilación de los pulmones corresponde a la multiplicación de 350 por 12. Eso nos da 4.2 litros en un. Esa es la ventilación pulmonar. La perfusión es la llegada de sangre hacia los pulmones. Recuerden que la arteria pulmonar lleva la sangre desde el ventrículo derecho, pobre en oxígeno, lo va a llevar hacia los pulmones a través de esta arteria pulmonar, la cual se va a ramificar en los pulmones. Entonces la perfusión está llevando irrigación a estos alvéolos pulmonares para que se pueda producir la hematosis o la oxigenación de la sangre. Va a corresponder a esta letra Q, que va a tratar de expresar la perfusión, es la manera como nosotros representamos, así como representamos con la letra V la ventilación, con la letra Q vamos a representar la perfusión de los pulmones. Y esta perfusión, si ustedes recuerdan, equivale a 5 litros por minuto. Recuerden que el corazón bombea sangre en una unidad de tiempo, que es lo que se denomina el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es que el corazón bombea 5 litros de sangre en una unidad de tiempo, en este caso, 1 minuto. Entonces ven ustedes que, por un lado, los pulmones van a recibir aire, la ventilación en una unidad de tiempo, va a corresponder a 4.2 litros por minuto, y por otro lado va a recibir la corriente sanguínea, la perfusión, que corresponde a 5 litros por minuto.
Entonces, nosotros podemos relacionar estos dos elementos importantes. Por un lado, la ventilación y en segundo lugar, la perfusión. La relación de ventilación-perfusión, es decir, la relación de dividir 4.2 litros por minuto entre la perfusión, 5 litros por minuto, nos da este valor, 0.8. La relación ventilación-perfusión es de 0.8. Vean ustedes, el aire va a ingresar a través de la tráquea y va a avanzar hacia ambos pulmones, de tal forma que vamos a tener que los 4.2 litros por minuto, en una cuestión didáctica, porque esto no necesariamente tiene que ser cierto, no es que el aire va en la misma cantidad a ambos lados, esto tiene que ver con una serie de factores. Recuerden la disposición, por ejemplo, de los bronquios. El bronquio derecho es un bronquio más vertical, el bronquio izquierdo es un bronquio más horizontal, pero en forma didáctica, estos 4.2 litros por minuto van a ingresar a los pulmones y se van a distribuir en forma similar, en forma pareja o simétrica en ambos lados. De tal forma que la ventilación del pulmón derecho va a ser igual que el del izquierdo y corresponderá a la mitad, es decir, 2.1 litros por minuto. Si bien esa es una cuestión didáctica en relación a la ventilación, eso mismo podemos hacer en relación a la circulación, a la irrigación, es decir, a la perfusión. Y también podemos decir que didácticamente la perfusión va a ser simétrica y pareja en ambos pulmones, o sea, los 5 litros de sangre se van a distribuir en forma simétrica en ambos pulmones. Entonces vamos a tener que en el pulmón derecho va a llegar 2.5 litros por minuto, mientras que en el izquierdo también va a llegar lo mismo. Entonces vean que la relación ventilación-perfusión en el pulmón derecho va a ser igual a 0.8. Lo mismo va a ser en el pulmón. Muy bien, veamos pues que la ventilación va a llevar aire a ambos pulmones. Didácticamente podemos decir que estos 4.2 litros por minuto de ventilación alveolar se van a distribuir en forma similar. Entonces vamos a tener en un pulmón, en este caso el lado derecho, va a tener una ventilación de 2.1 litros por minuto. Pero en esta situación vamos a plantear que ese pulmón no se perfunde. Es decir, no le llega sangre. Entonces vean ustedes, este pulmón, el pulmón derecho, va a ser ventilado, pero no va a ser perfundido, no va a llegar sangre. De tal forma que la perfusión, que nosotros representamos con la letra Q, en este caso va a ser igual a 0. No va a existir. Entonces, si nosotros dividimos la ventilación entre la perfusión, si nosotros buscamos la relación V entre Q, lo que vamos a tener es que vamos a tener que dividir 2.1 entre 0 y eso nos va a dar infinito. Es decir, la relación ventilación-perfusión en este caso es infinita. Cuando un pulmón se ventila pero no se perfunde, lo que va a suceder es que el aire que va ingresando hacia ese pulmón finalmente no va a cumplir su finalidad, no va a producir la hematosis,
no va a producir la oxigenación de la sangre. Por lo tanto, vamos a estar creando un espacio muerto fisiológico. Recuerden, espacio muerto fisiológico es el aire que no se va a intercambiar. Y entonces, cada vez que tenemos un alveolo no perfundido, estamos favoreciendo la presencia de un espacio muerto fisiológico. Lo ven ustedes que en condiciones normales, 25% de la ventilación se dirige a alveolos no perfundidos. Lo que les voy a tratar de decir es que en realidad el cuerpo humano no está funcionando al 100%. No funciona al 100%. Normalmente, fisiológicamente, el 25% de la ventilación va a alveolos no perfundidos. Veamos ahora otra situación. Por algún motivo, un pulmón, un alveolo, no va a ser ventilado. Volviendo a nuestro ejemplo, pongamos de que este pulmón no se ventila. Por lo tanto, su ventilación va a ser igual a 0. Pero sí se perfunde. En este ejemplo, este pulmón, si bien no se está ventilando, pero sí está perfundiéndose. Es decir, va a recibir una perfusión que equivale a 2.5 litros por minuto. Recuerden que los 5 litros del gasto cardíaco se van a distribuir en ambos pulmones. Para este ejemplo, vamos a tener este pulmón no se ventila, pero sí se perfunde. Y cuando vemos la relación ventilación-perfusión, cuando dividimos la ventilación, que es 0, entre la perfusión, que es 2.5, vamos a tener que esa relación ventilación-perfusión es de 0. Es de 0. Pues, ¿qué significa esto? De que la sangre que está pasando a través del pulmón entra con poco oxígeno y va a salir de ese pulmón con poco oxígeno. ¿Por qué? Porque no fue oxigenado la sangre, porque no ha habido hematosis. Cuando esta sangre avanza a través del pulmón y no recibe oxígeno, no se produce el intercambio gaseoso. A eso es lo que se denomina los shunts o shunts. Estos shunts o shunts, como quieran llamarlo, es cuando la sangre atraviesa una parte del pulmón a un grupo de alveolos y no va a recibir oxígeno. Llegó con poco oxígeno y sale también con poco oxígeno. No se ha producido la hematosis. Ahora bien, alrededor del 1% del gasto cardíaco que pasa por los pulmones, fisiológicamente, ese volumen de sangre no va a ser oxigenado. Y va a constituir lo que se denominan los shunts o shunts fisiológicos. Entonces nosotros, si representamos acá el oxígeno que va a ingresar hacia los alveolos, es un aire rico en oxígeno. Y prácticamente de CO2 no tiene nada. Es el aire que va a ingresar hacia nuestros alveolos. Lógicamente, este aire que va a ingresar al alveolo y que va a permitir la oxigenación de la sangre, lo va a hacer por
gradiente de presión. Yo voy a representar acá al alveolo pulmonar, pero este alveolo no va a ser ventilado. Es un alveolo que no va a ser ventilado. Por lo tanto, no llega aire al alveolo, pero sí va a ser perfundido. Va a llegar sangre con poco oxígeno, y esta sangre no va a recibir el oxígeno necesario. Ingresa con poco oxígeno, atraviesa los alveolos pulmonares que no están ventilados y sale igualmente con poco oxígeno. A esto se denominan los shunts. Acá yo voy a representar otro alveolo que sí va a ser ventilado. Se ventila bien, pero no se perfunde. No se perfunde. Este aire que llega a los alveolos, pero que no va a oxigenar la sangre, porque en este caso el vaso sanguíneo no está llevando sangre. Hay perfusión, hay ventilación, pero no hay perfusión. A eso es lo que se denomina espacio muerto fisiológico. Entonces tenemos dos puntos importantes. Por un lado los shunts y por otro lado el espacio muerto fisiológico. Y recuerden que cuando nosotros hacemos la relación que debe existir en condiciones normales de ventilación-perfusión de 0.8, pues cuando estamos en el lado de los shunts, vamos a ver que esta relación ventilación-perfusión va a estar disminuido. Si nosotros dividimos la ventilación, que en este caso sería 0, entre la perfusión, el valor siempre nos va a dar 0. Si en cambio tenemos el espacio muerto fisiológico, donde existe ventilación pero no perfusión, al hacer esa división de ventilación entre 0 nos va a dar infinito. Ese es el esquema que tenemos en relación a las alteraciones que se pueden producir fisiológicamente, pero también patológicamente en lo que se refiere a la ventilación y la perfusión. Hemos mencionado de que hay situaciones fisiológicas tanto de los shunts como de los espacios muertos fisiológicos. Ahora bien, John West estableció que los pulmones, cuando se encuentran en posición vertical, generaban 3 tipos de zonas, producto precisamente de la distribución del aire y de la sangre. Entonces podemos ver cómo en la parte superior, en el ápice de los pulmones, lo que se denomina la zona 1, lo que vamos a tener es que por una cuestión de la gravedad, es que la sangre más se va a dirigir hacia la parte inferior del pulmón y menos hacia la parte superior. La gravedad hace de que la sangre se vaya hacia abajo, no tanto hacia arriba. Entonces vean ustedes, a nivel del ápice, como se muestra allí, el compartimiento vascular va a estar disminuido, mientras que el compartimiento alveolar va a ser evidente. En esta zona, en la zona 1, lo que vamos a tener es que la presión del alveolo, que va a estar ventilado,
el alvéolo va a estar ventilado, pero no va a haber buena perfusión, porque la sangre más se va hacia la parte inferior que hacia la parte superior. Entonces, a este nivel, los capilares pulmonares van a tener poca cantidad de sangre, mientras que el alvéolo va a estar ventilado. Entonces podemos decir que en esta zona 1, la presión alveolar es mayor que la presión de la arteria pulmonar. Si nos vamos hacia la parte inferior, que viene a ser la zona 3, en esta zona 3, lo que vamos a ver en este caso es que va a haber mucho volumen de sangre. Por efecto de la gravedad, la sangre viene hacia la parte inferior y menos hacia la parte superior. Pues lo que vamos a tener a este nivel es que el flujo sanguíneo predomina acá comparado con lo que vendría a ser la ventilación del alvéolo. Vean ustedes que nosotros podemos decir que la presión en el lado arterial, en el lado de la arteria pulmonar, va a ser mayor que la del lado venoso de la pulmonar, eso es verdad, y ambos van a ser mayores que la del alvéolo, porque el alvéolo no va a llevar un volumen importante de aire. Entonces, el flujo sanguíneo no se distribuye en forma pareja en los tres sectores. Acá tratamos de tener más o menos un equilibrio, ¿no? Pero, si nosotros nos dirigimos hacia la parte superior, allí la perfusión va a ser menor. Mientras que en la parte inferior la perfusión va a ser mayor. Si bien esto nosotros lo consideramos desde el punto de vista del flujo sanguíneo y de la ventilación, lo podemos representar de esta otra manera. Acá lo que vamos a tener es prácticamente a los alvéolos pulmonares, pero vean ustedes que los alvéolos pulmonares están de alguna forma no en forma homogénea. Van a haber alvéolos más ventilados, van a haber alvéolos menos ventilados, van a haber más perfusión, va a haber menos perfusión. Entonces ven ustedes que si nosotros consideramos la parte de la ventilación, hay que tener en cuenta que en la parte superior la presión intrapleural es más negativa. La gradiente de presión transmural superior es importante, que hay que tener en cuenta para poder entender que hay unas diferencias en la ventilación y en la perfusión en el pulmón. Los alvéolos en la parte superior van a ser más grandes, pero menos distensibles. Por lo tanto, va a haber de todos modos en la parte superior una menor ventilación. Diferente a la parte inferior, a la base del pulmón, donde lo que vamos a tener es que los alvéolos son más pequeños, pero son más distensibles y tienen mayor ventilación. Si nosotros comparamos la perfusión, podemos decir que en el ápice hay menor flujo sanguíneo, mientras que en las bases hay un mayor flujo sanguíneo. Y acá podemos visualizar la parte basal del pulmón, acá lo representamos, la parte basal, en donde ustedes pueden ver que en la parte basal hay mucho flujo sanguíneo, y lógicamente hay una ventilación adecuada. En la base vamos a tener mucho flujo sanguíneo, por efecto de la gravedad, y una ventilación adecuada. Pero ¿qué va a suceder? Cuando nosotros relacionamos la ventilación con la perfusión, la ventilación es adecuada, pero la perfusión es
muy marcada. Y si nosotros dividimos esta ventilación entre la perfusión, donde el denominador es grande, nos vamos dando cuenta que esta relación VQ, ventilación-perfusión, en este sector va a estar disminuido. Va a haber un exceso de sangre. La ventilación es buena, pero hay un exceso de sangre, hay mucha sangre. Y si bien la ventilación es buena, no va a poder oxigenar en forma adecuada a este exceso de sangre que tiene. Entonces lo que vamos a ver es que no va a haber una buena oxigenación. No va a ser lo suficiente para oxigenar todo el volumen que hay a ese nivel. Si nos vamos en cambio hacia la parte del vértice del pulmón, hacia el vértice del pulmón, vean ustedes lo que vamos a tener a este nivel. A nivel del vértice, lógico, vamos a tener menos ventilación, pero marcadamente menos perfusión, marcadamente menos perfusión. Y si el denominador disminuye marcadamente, a pesar de que los dos valores están disminuyendo, pero como el denominador disminuye marcadamente, vean ustedes que en forma paradójica, este valor, esta relación ventilación-perfusión aumenta. ¿Qué queremos decir? Hay poca sangre en ese sector y la ventilación también es poca, pero es lo suficiente esta ventilación para conseguir oxigenar en forma adecuada a este pequeño volumen de sangre. Pues ven ustedes que cuando yo correlaciono en el vértice la ventilación entre la perfusión, es un valor mayor del promedio. Decíamos que la ventilación-perfusión promedio, el punto medio, es de 0.8. Pero en este caso, vean ustedes que en el ápice esta relación va a crecer llegando a 3. Mientras que la relación ventilación-perfusión en la base va a disminuir, estando por debajo de 0.8, siendo menor de 0.8. Entonces vean ustedes que si nosotros tenemos acá los ápices con las bases, hay que tener en cuenta lo siguiente. Esta relación ventilación-perfusión en el ápice está por encima de 3, mientras que la relación ventilación-perfusión en las bases va a ser menor de 0.8, en este caso 0.62. Y hay que ver que en el ápex, la presión arterial de oxígeno ha sido muy buena. Está en 130 y el CO2 se ha barrido bien de la sangre. Esta es la presión arterial del CO2, ha bajado. Es decir, se ha producido una muy buena ventilación en este sector. Mientras que en la base, a pesar que llega más volumen de sangre, sin embargo vemos que no es lo suficiente para oxigenar bien la sangre y de eliminar el CO2 en forma adecuada. Entonces vean ustedes que el ápex y la base, la relación ventilación-perfusión no es igual. Y acá es lo que podemos visualizar acá. Acá representamos el alveolo muy bien ventilado, pero poco perfundido. Y por eso es que esta relación ventilación-perfusión está alrededor de 3, mientras que en esta parte inferior la relación ventilación-perfusión es menor de 0.8. Entonces podemos decir que en los vértices
donde hay mayor ventilación que perfusión, la sangre está más oxigenada. Hay una presión arterial de oxígeno mayor y una presión arterial de CO2 mínimo porque hay una buena ventilación. Mientras que en la base la relación ventilación-perfusión es menor de 0,8, en este caso 0,6, indicando que el volumen de la sangre excede a la ventilación. Por eso es que no hay una buena oxigenación y vamos a tener una presión arterial de oxígeno baja y prácticamente el CO2 se va a seguir acumulando. Entonces vean ustedes la distribución de la ventilación y la perfusión en el pulmón tiene ciertas características. En lo que se refiere al flujo sanguíneo, en el ápice marcadamente está disminuido, mientras que en las bases va a estar marcadamente aumentado. Si bien la ventilación alveolar es menor en el ápice comparado con el flujo sanguíneo, es sencillamente el denominador, el flujo sanguíneo, la perfusión, está marcadamente disminuido. Si nos vamos a las bases, la ventilación alveolar está incrementada, pero su relación con la perfusión está marcadamente incrementada. Por eso es que la relación ventilación-perfusión en el ápice pasa de 3, mientras que en la base es menor de 0,8, en este caso 0,6. Veamos cómo es la presión arterial de oxígeno. En el ápice estamos viendo que se oxigena muy bien. En la base no. En lo que se refiere al CO2, como se está ventilando muy bien, el CO2 se está eliminando adecuadamente en el ápice. La presión arterial de CO2 es baja, mientras que en la base se viene acumulando. ¿Por qué? Porque no hay una buena ventilación.